Sí. Creo que se mantiene cargado. Todo el año, pues van en el 200, 300 después de Cristo. Esto no digan que por qué. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar hoy con Roma. Digamos que dentro de esta estructura de Europa, en la clase pasada, iniciamos lo que es el tema del eje político, ¿cierto? Ya hablamos más o menos de lo que es esa estructura política, qué significa para la comunidad, cuáles son los elementos fundamentales que llevan a constituir una cantidad de culturas, una complejidad política y una complejidad de sociedades, un sistema, en este caso integrado de naciones. Roma es, digamos, el ejemplo histórico de lo que significó un imperio. ¿Por qué el ejemplo histórico de lo que significó un imperio? Pues hemos conocido que en la historia han habido varios imperios, pero indiscutiblemente el imperio reconocido dentro de todos los órdenes conceptuales de lo que significa un imperio es Roma. Roma consolidó una serie de reflexiones que iban más allá del simple hecho territorial. Roma se constituyó en un sistema articulado de territorios que tenían cada uno una característica importante, y Roma hace de eso su fundamento. ¿Qué quiero decirles? Cuando llegaron los españoles a América,
acabaron con todo sistema cultural, impusieron una religión, impusieron un modo de pensar, un sistema político y reconocieron un rey. Digamos que Roma tenía como precepto, lógicamente, apoderarse de un territorio, ¿cierto? Dominar un territorio. Tenían la capacidad no solamente intelectual, sino tecnológica para hacerlo. Todos los inventos y desarrollos de ese mundo antiguo que ellos mismos exploraron en Egipto y en parte pues del sur de África, estaba fundamentado en desarrollar tecnología para la conquista, para la guerra. Pero lo interesante era que una vez dominaban el territorio, una vez dominaban los pueblos, se integraban social y culturalmente a esos pueblos. Eso hizo que Roma fuera pluricultural, eso hizo que Roma tuviese emperadores que no eran del contexto territorial de Roma, ¿cierto? Porque uno ubica ese contexto territorial de Roma básicamente en las 7 colinas donde está Roma, porque ni siquiera es la bota itálica lo que contextualizaba específicamente el territorio que significaba en ese momento el nacimiento de Roma, sino que Roma estaba estructurada, pensada, definida a partir de las 7 colinas que configuran la ciudad de Roma. Entonces, lo interesante de entender ese concepto de imperio nos lleva como a poner dos polos de visión muy diferentes. Uno se imagina ese imperio como el imperio español, ¿cierto? Que fue el que nos tocó, el imperio español dominante, absolutamente drástico en sus consideraciones sociales, en sus consideraciones religiosas, en su configuración política. Había un rey y nada más, y de pronto un virrey que se puso por allá en Lima, en Perú. Para los romanos no, para los romanos había una integración de territorios, pero además habían representantes consulares de todo ese territorio. ¿Eso a qué nos llevó? ¿O a qué nos lleva? ¿O en qué nos pone? Nos pone a ver que definitivamente era una manera de ver y de pensar muy evolucionada en los términos políticos y en los términos humanos, si se quiere, porque pues lógicamente acuérdense que ellos heredaron, raptaron, tomaron toda la evolución de la Grecia, y en Grecia se funda la democracia, ¿cierto? En Grecia se constituye los principios fundamentales que definen la democracia. La democracia es todo ese hecho de entender que la sociedad tiene una cantidad de derechos que deben estar representados en un orden político. Eso es muy interesante porque prácticamente derroca, derrumba, destruye, se contrapone a esos principios que establecía el medioevo o el señor medieval, que era la autoridad total y que no consideraba cosa diferente a su poder que dominar a un pueblo, robarle al pueblo, sacarle al pueblo, humillar al pueblo para él estar siempre por encima. Miren la diferencia, y fueron años después, porque estamos hablando de la época antigua, donde Grecia era esa constitución de relaciones, de reflexiones que producían un modelo muy particular de vida social, de vida de Estado, que configuraba un territorio. Digamos que Roma hereda eso. Uno diría, ¿lo hereda de qué manera? Lo hereda de muchas maneras. Lo hereda constituyendo un senado. El imperio, en el momento de la república, entendió que había un senado y que ese senado era la representación de ese pueblo. Ese pueblo que tenía unas necesidades sociales estaba articulado a unos representantes que hablaban por ellos ante ese poder del Estado. El poder del Estado era un poder militar. Eso sí es muy importante entenderlo. Roma siempre fue una potencia militar. Entonces entender a Roma, entender ese momento del imperio, entender posteriormente al momento del imperio lo que fue la decadencia del imperio, o sea, cómo cae el imperio, por qué cae el imperio, también es una situación muy interesante, porque casi que pone en transparencia lo que es el ser humano cuando obtiene el poder, cuando se enajena con el poder,
cuando todas las sociedades que confluyen buscan ser representadas, pero además de representadas, llegar al poder. Entonces esa pugna, esa cantidad de rupturas, de contradicciones humanas, hacen indiscutiblemente que ese poder se derrumbe, se destruya y aparece otra situación diferente que consolidó otro modelo distinto. Entonces Roma es como esa página del viaje que nos va a mostrar esa cantidad de relaciones humanas, urbanas, sociales, que son evidentes cuando uno camina una calle de Roma. O sea, ustedes van a atravesar calles, van a pasar parques, vamos a estar en sitios en los cuales todo ese proceso histórico está ahí, con la pátina del tiempo, ¿cierto? Casi que cuando uno camina una calle, uno inmediatamente se traslada y dice, hombre, por aquí caminó ese ejército, por aquí caminó el emperador, aquí surgió un postulado político, o aquí se definieron muchos de los modelos sociales que inclusive hoy siguen estando táctiles, presentes en lo que es la arquitectura y la ciudad. El modelo, por ejemplo, tipológico de apartamentos. Uno dice, ¿de dónde surge la manera de la primera visión de entender que la gente podía vivir encima de la gente? Lo que llamamos propiedad horizontal es un invento romano. Entender que había unos edificios que albergaban grandes grupos poblacionales y que esos grupos poblacionales estaban articulados por unos modelos sociales. Y eso es un invento romano. Entender en las estructuras la definición de un arco. ¿Qué es un arco? ¿Por qué es un arco? ¿Y cuáles son las dimensiones de un arco? Fue una exploración que hicieron los romanos hace muchos siglos para poder construir grandes luces en los espacios. Entonces, para los ingenieros, Roma indiscutiblemente es parte como de la reflexión tecnológica que hay que entender para producir espacio y producir nuevas articulaciones, digámoslo así, en esos espacios, porque la obra pública necesita grandes espacialidades. Entonces, producir obra pública implicaba buscar la tecnología para producir esas grandes espacialidades. Un tema tan particular como el derecho, ¿cierto? Los que son abogados o los que siempre buscan relación o reflexión en las leyes, eso es prácticamente una condición fundamental de la política en Roma, el derecho. O sea, cuando se nombra la política, cuando se establece la política como un principio ordenador de todas de esos sistemas sociales, el derecho se convierte como el elemento que liga todas esas relaciones y derechos sociales. Mis derechos ante esa sociedad eran tales, y el derecho romano busca y propende porque haya un equilibrio en esas relaciones sociales y en esas relaciones políticas y públicas. Entonces Roma nos va a traer y nos va a llevar por todos esos momentos y todos esos sistemas que en diferentes estados produjo arquitectura, produjo ciudad y produjo sociedades. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque vamos a ver un video que nos lo resume, que tiene que ver pues con cómo nace Roma, por qué hay tantos mitos sobre Roma. Roma nace en el Monte Palatino y la historia nos dice que fue creada por Rómulo y Remo. Rómulo y Remo nacieron allí y los alimentó una loba, y entre ellos dos empezó a definirse un territorio, y Rómulo le dijo a Remo, sí, si usted pasa de este territorio, yo lo tengo que matar, porque este es mi territorio de mi ciudad. Y Remo pasó un día y entonces Rómulo lo mató y se quedó con el territorio de Remo. O sea, son una cantidad de historias que bordean el mito y el tema de Roma, que nos dice que realmente no hay una realidad en lo que es la fundación de Roma. Otros teóricos hablaron en su momento de que Roma se funda a partir del rapto de las mujeres bonitas. Había una tribu en Italia que se llamaba la tribu de las mujeres bonitas,
y esa tribu tenía a su costado un grupo de hombres que no tenían mujeres, eran una tribu de hombres. Entonces Roma supuestamente nace cuando los hombres se roban de esa tribu a las mujeres bonitas y establecen un pueblo en la mitad que se llamó Roma. Y así hay muchos mitos que nos llevan pues definitivamente a entender ese concepto, porque más que un territorio, más que una ciudad, Roma es un concepto muy particular de entender la evolución de una sociedad que históricamente siempre nos ha mostrado que hay una salida, que hay una transformación, que hay unos cambios que hay que entender y hay que aceptar. Cuando les hablé del momento de la caída, que es muy importante entenderlo, cuando Roma se autodestruye, porque fue una autodestrucción donde los que ganaron el territorio fueron los germanos, lo que hoy es Alemania. Ese pueblo germano, acuérdense que hubo un momento en el que el territorio se comparte y que pues los germanos prácticamente se adueñan de todo ese territorio que antes era Roma. Esa era la pugna de poderes y la pugna del territorio que en ese momento existió en el territorio europeo. Ese momento definió una serie de consideraciones que fueron descomponiendo lo que era ese imperio y fueron generando provincias y fueron generando o surgiendo lo que antes había, pero ya con unas condiciones de tecnología y desarrollo que los mismos romanos habían generado. Entonces todos esos pueblos se independizan y se convierte Europa más parecido al mapa que hoy vemos, al mapa de Europa, los francos, los cítalos, que eran ese territorio primogénero, digámoslo así, de lo que fue el territorio romano, los alemanes, que eran los germanos, los frisones, que eran los pueblos de los Países Bajos, España, que era Hispania de los romanos. Cada uno se fue independizando y fue ya generando lo que fue la evolución y el desarrollo de su territorio y ya la reconstitución, digámoslo así, de lo que fue su cultura, básicamente en un territorio definido por ese marco cultural. Los españoles en España, los franceses en Francia, lógicamente respetando un poco el entender también de lo que este pueblo romano había hecho con ellos, ¿cierto? Que era respetar y mantener el orden cultural, porque nunca impusieron ni un idioma ni una religión, al contrario, acogían esas otras religiones, acogían esos otros dioses y los hacían parte de esa totalidad que era Roma, inclusive los idiomas. Entonces, digamos, el momento que hoy vive Roma es el momento de la reconstitución. Ustedes saben que Italia se convierte en república, es una república joven relativamente después de todos esos procesos, pero se convierte en república cuando se definen una serie de estrategias políticas que constituyen la República de Italia. La República de Italia es la suma también de otros territorios, el veneciano, el florentino, la zona de Milán, la zona del sur donde está Nápoles. Esos territorios que en su momento de la caída eran independientes son reconquistados y son definidos como parte integral de lo que hoy conocemos como la Italia, porque tendemos a entender que Roma es Italia y no, Roma era Roma. Roma estaba en Roma. Lo que pasa es que el imperio conquistó muchísimos pueblos y muchísimos pueblos eran muchísimas culturas, entre ellas los venecianos, los bávaros, los frisones. Entonces no podemos entender en la historia exactamente el territorio italiano como el territorio romano, aunque también era romano. Digamos que la Roma que hoy vemos es la Roma de la religión, del catolicismo, que es otra escala de territorio, ¿cierto? Cuando entendemos hoy a Roma desde el punto de vista político, pues lógicamente es la capital de Italia, ¿cierto? Pero es la capital o el centro de la religión católica. Ese es otro mapa. Cuando
el profesor Carlos nos hablaba de esos mapas tan bonitos donde nos mostraba todos esos procesos de lectura que hacían estos navegantes del Mediterráneo. Pues había una concepción muy poética de lo que era ese territorio desde el punto de vista simbólico. Acuérdense que el navegante marcaba el mapa con su simbología, con su caracterización. Inclusive algunos preguntaban, ¿ve? Ese es un camello, ese es un león, es un tigre. Estaban marcados en el mapa porque representaban simbólicamente también aspectos de las regiones. Digamos que la religión católica y Roma como centro igualmente puede producir un mapa muy representativo a nivel simbólico en cada uno de ustedes, ¿cierto? Porque en todas las iglesias del mundo, todos los días, a todas las horas que se canta la misa, Roma está presente, ¿cierto? Es usted católico, apostólico y romano, Roma está presente. O sea, Roma es un simbolismo que podríamos decir está en otros términos espaciales, que establece una relación para nosotros, inclusive más con la religión que con esta historia que les estoy contando. Porque esta historia es más una historia que está estructurada a partir de un territorio que es el europeo y que se conecta con la religión, pues lógicamente en ese momento de entender que fue Roma y la religión. Hoy es la capital de otro imperio, ¿cierto? Y tal vez mucho más grande que el imperio que tuvo el poder tecnológico y militar para conquistar un territorio como el europeo. Es el territorio de la religión católica. Es un simbolismo, es una significación, es una cantidad de órdenes que le dan un sentido igualmente poético, como cualquier territorio, porque está representado inclusive en lo más significativo que tiene el ser humano, que es la religión. Entonces Roma es la ciudad sagrada. Roma para los católicos es ese mito, es ese hito al cual hay que ir a buscar. O sea, yo no me muero sin ir a Roma. Mi mamá me dice, no, yo tengo que ir a la catedral, ¿cierto? O sea, son espacios, espacialidades que representan simbólicamente para los católicos algo más allá que el simple hecho de la ciudad o del territorio. Es esa condición de espacio y de espacialidad que está allí y que marca ese sentido. Entonces, ese hecho tan particular nos dice igualmente que, y es difícil tocarlo, es muy complicado tocarlo porque muchas personas que son católicas dicen, pero es que usted no debe creer en nada. No, yo también soy católico, creo y en alguna cosa no cree, pero el tema de creer y la religión católica es muy interesante porque pues lógicamente le pone márgenes y marcos al hecho del ser humano. El hombre que cree pues tiene unos límites, tiene una prefiguración de esos límites y tiene una estructura sobre la cual se mueve. Y lógicamente ese dicho que les contaba la vez pasada, el que reza y peca empata, es un juego que tiene el católico. Hombre, yo cometo un pecadito, pero mañana rezo y me confieso y ya. Esos son los mecanismos que también tiene la religión, que ha tenido psicológicamente la religión para generar los bypass que permiten que también los seres humanos pues tengan esos elementos digamos, de moverse entre una cosa y otra, sintiéndose que lo están haciendo mal porque después los perdonan. Entonces, pero voy a esto porque si uno va a entender un territorio como el católico, uno se pregunta, entonces si Roma es la capital de ese mundo católico, ¿cuál es la incidencia política de ese mundo católico dentro de todo ese contexto universal? Entonces uno dice, demasiada. Acuérdense, cuando vimos a Berlín, básicamente el ordenador o el articulador de los dos mundos y los dos procesos fue el Papa Juan Pablo II. Cuando cogió el mundo capital y cogió al mundo comunista y los juntó y les dijo, ustedes dos tienen limitado, bordeado a Berlín, Alemania. Es el momento de abrirse, es el momento de integrarse. ¿Por qué? Porque políticamente habían también unas estrategias desde la religión que estaba entendiendo
que había que moverse e integrar esos dos mundos que estaban separados. Ustedes saben que la religión, igualmente la política, es una estrategia que maneja conceptos sociales y conceptos económicos. Indiscutiblemente la religión católica es un modelo político. Entonces ese simbolismo político, esa estrategia política, toda iglesia en la vereda más pobre de cualquier parte del mundo le tributa a Roma, le tributa. Si tiene 5 pesos, 2,5 van para Roma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Roma, dentro de esa estructura, es el núcleo y administra económicamente todo ese sistema. Digamos que esa operación, los teóricos políticos de la Comunidad Económica Europea la leyeron como parte, los teóricos llaman eso caso de estudio, ¿cierto? Un caso de estudio es, yo hago galletas, entonces yo veo cómo se hacen todas las galletas y luego defino cómo hago mi galleta. Estudia la manera como se hacen las cosas. Entonces, políticamente estudiaron muy claramente ese fenómeno de Roma en la simbología y significación que establecía la religión para construir un modelo. Esos modelos, es un modelo económico muy fuerte. ¿Y qué hizo ese modelo? Que Roma siguiese siendo simbólica y significativamente un imperio. Ya no desde el poder militar, sino desde ese poder simbólico y significativo, representativo que es la religión. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Y por qué esa ciudad tiene ese mito? ¿Por qué tiene esa magia de cambiar y de tener la capacidad de representar en diferentes momentos de la humanidad una potencia, ¿cierto? Un imperio? Es el imperio de la religión. Cambió de modelo, se hizo mucho más grande dentro de otros órdenes, indiscutiblemente sí. Entonces Roma, miren, este fue el imperio, o la máxima extensión que tuvo el imperio en el año 117 después de Cristo. Miren el tamaño de ese territorio, no solamente Europa, sino parte de África y parte de Asia, todo el Mediterráneo, el Egeo que está ahí, que nos mostró el profesor, toda la zona de Grecia, de Anatolia. O sea, realmente era la configuración de un sistema político y militar que bordeaba todo ese mar Mediterráneo. Digamos que Roma empezó a constituir una serie de reflexiones en torno ya a lo que era el desarrollo de la civilidad, especialmente a partir de su máxima expansión. Roma, como imperio, ya se los conté, tuvo una cantidad de reflexiones políticas, culturales y sociales, pero también definió unas estrategias de conquista, y esas estrategias de conquista iban hacia el desarrollo de los territorios. Ese desarrollo tenía que estar acompañado de una serie de argumentos que le demostraban a ese territorio que yo conquistaba que iban a mejorar. Entonces, claro, al ver la mejoría, al ver el bienestar, Roma se convertía en esa representación de desarrollo. O sea, todos los pueblos, inclusive, querían que los conquistara Roma, se pegaban a la conquista romana. Un poco también lo que pasa hoy con la Comunidad Económica Europea. Muchos países pobres del borde de lo que se denominó la cortina de hierro quieren acogerse a la Comunidad Económica Europea porque hay una capacidad económica y hay una capacidad que ellos también estratégicamente utilizan para desarrollar tecnológicamente esas sociedades, para tributar al mismo sistema económico. Entonces, un poco los romanos también hacían esto, ¿cierto? Ellos llevaban bienestar. ¿En qué forma? Habían descubierto, tenían las tecnologías de lo que se llamó el acueducto. El acueducto, o sea, los griegos enseñaron a los romanos el tema que políticamente ellos llamaron civilidad. La civilidad y el civismo
son dos conceptos que establecen una relación en torno a la capacidad que tiene el sistema urbano, o sea, el sistema de acoger una ciudad con relación a su sociedad. Me explico. Tales de Mileto decía: cuando una ciudad rebasa las sillas del teatro, hay que fundar otra ciudad. ¿Qué quería decir eso? La ciudad debe tener un teatro. Y el teatro es la máxima expresión, representación de una sociedad. ¿Por qué? Porque es la expresión pura. La gente se expresa pura y tranquilamente frente a su estado, su mínimo estado, su pueblo, su pequeña sociedad. Entonces, ese espacio que recogía la cultura, en el teatro se leía, en el teatro había poesía, en el teatro había teatro. Eso era civilización. El encuentro del uno con el otro establece una relación de sociedad y de cultura. Igualmente la ciudad tenía otros equipamientos. El teatro tenía el acueducto, tenía el alcantarillado. Esos elementos eran fundamentales para el desarrollo de la ciudad, porque una ciudad sin agua no puede evolucionar ni crecer. Una ciudad sin alcantarillado es un problema, inclusive pues físico. La enfermedad llega. Entonces los romanos, dentro de esa construcción de equipamientos, empezaron a producir equipamientos, y esos equipamientos fueron desarrollando los diferentes pueblos y ciudades. Entonces inventaron, porque evolucionaron lo que era el acueducto. Los griegos tenían una forma de acueducto, pero los romanos realmente desarrollaron territorios con acueductos. Los romanos llevaron agua a kilómetros de distancia a partir de la invención del acueducto. La invención del acueducto no era posible sin la invención del arco. El arco que ellos inventaron, ahorita lo vamos a ver en el video como síntesis, ese arco que ellos inventaron permitía unir muchos arcos y sobre ese arco poner canaletas, y tenían la tecnología que les permitía saber cuál era la altura y la diferencia para producir unas corrientes de agua. Entonces llevaban agua de lugares distantes a pequeños núcleos poblados y de allí la distribuían. Inventaron, o más bien que inventaron, fue que desarrollaron, porque es un invento de los griegos. De hecho hay alcantarillados en la ciudad antigua griega descubiertos. Ellos lo perfeccionaron, porque además del alcantarillado hicieron algo que no habían hecho los griegos, que eran los colectores. Los colectores permitían mantener la salubridad, porque el alcantarillado simplemente evacuaba, ¿cierto? Entonces vos soltás el agua en un aparato sanitario acá y el agua sale en cualquier lugar de la tierra. Ellos lo tiraban a un lugar. Los romanos cuidaban de eso y lo llevaban a colectores. Los colectores son los tanques, que hoy también la ciudad moderna y evolucionada y desarrollada está entendiendo. Hay que hacer colectores, ¿cierto? Medellín, por ejemplo, no tenía colectores hasta hace unos 20 años que empezó a hacerlo las empresas públicas, que son los grandes tanques que tiene la ciudad para limpiar las aguas sucias, las aguas negras que nosotros llamamos. Entonces ellos inventaron el colector, y los romanos además desarrollaron el territorio, es más, conquistaron el territorio a partir de lo que ellos denominaron el carreteable, que es la autopista, la vía. Y era el carreteable porque antes eran caminos, simplemente caminos para que los hombres caminaran o los caballos, pero no entendían que podía haber un carreteable. El carreteable, ellos lo llamaban así porque era el espacio donde cabían dos carros o carruajes, uno de ida, uno de venida, con evacuaciones y peraltes. Cosa muy importante de entender, que mantiene en el tiempo una vía. O sea, una vía, si no tiene las zonas de evacuación del agua, el agua la destruye. Entonces vamos a ver en alguno de los cortes, ellos inventaron ese sistema de peraltes que permite que el agua caiga y se vaya a los lados, no se concentre en el centro de la vía. Entonces fíjense que una cantidad de detalles y argumentos que venían de la historia
de otros pueblos inclusive, fueron aplicados, desarrollados y articulados a un proyecto social, político de conquista. Yo conquisto ese pueblo, pero le doy esto, ¿cierto? Pues claro, todos querían tener agua, tener acueducto, tener alcantarillado y además definir un sistema urbano. Los romanos constituyen uno de los primeros sistemas urbanos en equilibrio que se definió o se denominó el castro. El castro era un núcleo definido por un cuadrante más o menos de 6 manzanas por 6 manzanas, 6 por 8 manzanas nuestras. Y en ese cuadrante ellos ubicaban la zona de dominio de poder, que era el ejército, la zona de articulación con la sociedad, que era una plaza, el lugar que es identificado como el foro, ¿cierto? Pero era el lugar como de la representación social y pública, era el foro, no es definido así en el castro, pero era el foro, y el lugar de ellos lo definían como la ciudad, la civilidad, era donde estaban las habitaciones, y dentro de las habitaciones estaba el lugar del disfrute, del placer del pueblo. El nombre que ellos utilizaban para esto era muy particular porque pues para nosotros es como el lugar de la prostitución, era el lugar de las mujeres libres, era el lugar, y siempre en las ciudades estaba definido ese espacio, o sea, ellos lo consideraban parte de la sociedad, ni lo negaban, ni lo escondían, ni hacía parte de la represión social, no, era algo absolutamente natural, y había un espacio para lo que ellos definían el culto, y el culto era un espacio para el libre culto. ¿Por qué? Porque tenían N cantidad de dioses y cada quien adoraba allí su dios. Entonces ese espacio urbano, que en nuestro contexto uno diría, el contexto urbano en el cual nosotros vivimos, nos formamos, condicionamos nuestras relaciones, es la plaza del pueblo, la iglesia del pueblo, ¿cierto? De pronto la esquina del bar o del café, los barcitos, uno los identifica como las zonas y las relaciones que construyen la sociedad. Entonces, en nuestro caso, los españoles definieron una plaza, definieron la iglesia católica, nunca definieron un espacio para la prostitución, por nosotros siempre lo tuvimos. O sea, eran situaciones que se acomodaban a ese orden y a esa reflexión del que reza y peca empata. O sea, había una libertad, pero también una mentira dentro de esa libertad. Entonces eran unas condiciones distintas. Aquí era completamente abierto. Entonces, esas características, esas diferentes formas de ver la sociedad, de constituirlo en un proyecto político y social, hicieron que Roma fuese particularmente especial en esa evolución y ese desarrollo de la urbanidad. Casi que el 79-80% de la ciudad europea debe su evolución y desarrollo a esa concepción de lo que fue la Roma. Roma como modelo político tenía una representación en la forma de la ciudad, ¿cierto? Entonces se dice, la Roma de Augusto es la Roma de piedra y mármol, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Cada emperador, cada jefe de estado le imponía, impregnaba a Roma de su carácter, de su estilo. Entonces cada uno hizo su foro, así estuviera pegado al otro. Y van a ver, la ciudad está llena de restos de foros. Entonces el foro de Augusto, el foro de Trajano, el foro de no sé quién, de Vespasiano, cada uno tenía su foro. Y en ese foro se consagraba, porque era el foro el que representaba, le daba muestras a ese nuevo poder. El foro era muy interesante porque el foro era una mezcla de todo lo que evidenciaba las relaciones sociales de la ciudad.
Entonces en el foro estaban los baños, en un costado, los baños públicos. En el foro habían prostíbulos. En el foro había, pues lógicamente, el significado del poder político, o sea, el lugar de discusión, casi que ese era el templo. Es que el foro era el templo del pueblo. El foro era un lugar muy difícil de definir hoy porque uno trata de ubicarlo. Unos dicen, no, es la plaza. Otros dicen, no, es el Palacio Municipal, o sea, una construcción total. Otros dicen, no, el foro era algo así como un gran escenario. Yo creo que era más eso, un escenario donde ocurrían muchas cosas. Habían propíleos, que eran más un invento de los romanos. Los propíleos es el sistema de columnas, que ustedes ven todos esos punticos, son columnas y columnatas. Estos son evolución de eso. Un espacio vacío donde se reunía el pueblo, pero en torno a él ocurrían muchas cosas. Quería decir que el foro era una sumatoria de relaciones sociales que producían en diferentes momentos diferentes características de la sociedad. Pero Camilo, yo me perdí porque entonces venías hablando ahorita que la ciudad estaba como delimitada por unos espacios muy cuadrados y se llamaba como castro. El castro. Ese es el inicio, digamos, de la fundación. Cuando Roma salía a fundar pueblos, los fundaba a partir de eso. Entonces conquistaban un territorio, inmediatamente se definía un castro romano. Pero el desarrollo interno de la ciudad, la evolución y el crecimiento, estaba a partir de esto que vemos acá, de foros, de teatros, de coliseos, y siempre habían monumentos. Por eso Roma es una monumentalidad histórica, y en cada uno de los espacios van a ver, hay configuración de un momento histórico que define un monumento. Entonces uno dice, ¿por qué Roma, ciudad, hablando de Roma ciudad, no de Roma imperio, es así? ¿Y por qué fundaron? ¿Por qué? Porque era un modelo. Igualmente ustedes lo van a ver en España. Cuando España funda América, yo ahora ponía la comparación de nuestros pueblos, la plaza, la iglesia, la alcaldía, lo funda a partir de lo que ellos definieron las leyes de Indias. Esa era la definición de la fundación urbana de todos los pueblos en Latinoamérica. Ellos traían ese modelito y lo ponían en todas partes. Todos los pueblitos por eso tienen esa forma. Por eso la manzana inclusive tiene esa dimensión, 80 por 80. Ese era un modelo de fundación de territorios. Los romanos tenían el otro, que era el castro, y donde ocupaban ese espacio los poderes, pero tenían una forma clara, que eran 6 manzanas por 8, y era un espacio con una muralla de borde. Ahorita de pronto vemos algunos castros, pero Roma, que fue creciendo y expandiéndose, crecía y se expandía, era a partir de esto, de los foros y los monumentos. Hubo muchos momentos de Roma, ¿cierto? La Roma imperial, la Roma de la República, digamos que la Roma que cae o decae, en la cual aparece ya el momento de la religión, pero tal vez uno de los fenómenos más importantes y impactantes del desarrollo de los romanos tuvo que ver, de ese mundo romano, tuvo que ver con todos esos impactos que ellos tuvieron a nivel de la cultura de la sociedad. Ustedes vieron la película El Gladiador, ¿todos la han visto? Es muy complejo ver allí, ¿cierto?, el poder representado en uno de estos hombres emperadores, y ver las relaciones que establecía esa sociedad como comunidad, ver el desparpajo y el impacto que producía el hecho de entender que habían casi que seres humanos que no eran considerados seres humanos, que eran los gladiadores, eran como animales que los tiraban a... Esas complejidades de esa Roma
prácticamente fueron el inicio de la decadencia. Cuando Roma atraviesa todo ese proceso de evolución, entendiendo su sociedad, entendiendo las conquistas, y empieza a llegar a esa condición de inhumanidad. ¿Por qué? Por el poder. Son muchos factores, pues los teóricos definen que allí se configuraron una cantidad de fenómenos que socialmente fueron deteriorando en cierta medida lo que era el significado del poder, ¿cierto? Entonces el hecho inclusive de la degeneración de todos los órdenes, la multiplicidad de dioses, la misma capacidad increciente, o sea, ese crecimiento de poderes pequeños hizo que esa representación y ese orden se convirtiera en un caos. Entonces, ese caos deterioró el poder y prácticamente empezó la decadencia. Si entendemos a Roma como esa ciudad, ese fenómeno de la arquitectura, ese fenómeno de la sociedad, ese fenómeno de la política, tenemos que empezar a ver también cómo todos esos aportes sociales, políticos y humanos hacen parte de la representación arquitectónica. Vamos a ver el valor específicamente de sus arquitecturas, de sus edificios, de sus órdenes estéticos y espaciales en esa distinta forma de ver a Roma. Vamos a ver una Roma paleocristiana, totalmente deteriorada, en ruinas, pero vamos a ver esa Roma brillante, esa Roma limpia, que, digamos, limpió la religión y en muchos de sus monumentos, como el Panteón, que era un monumento de Agripa, lo convirtió en una iglesia. Entonces, es que Roma es supremamente especial y particular porque todos los momentos la revaloran y la ponen a ver distinto. Entonces, no hay una Roma, como decía el profesor también en su discurso, no hay un Mediterráneo, hay muchos Mediterráneos, igualmente hay muchas Romas. Hay una Roma de la evolución permanente, hay una Roma que nos va a mostrar el fenómeno estético, inclusive el deterioro como algo hermoso, y hay otra Roma que nos va a mostrar ese fenómeno del deterioro como un cambio, como una oportunidad. Vamos a ver en este videito sonido. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma. Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Roma, la construcción de un imperio, primera parte. 15 de marzo del año 44 a.C. El hombre más poderoso del mundo yace sin vida en el suelo del Senado romano. Como general prácticamente había doblado el tamaño del Imperio Romano. Como político maquinó un asombroso ascenso al poder. Pero ahora este guerrero marcado por la batalla ha sido asesinado en Roma y a manos de romanos. Su nombre era Cayo Julio César.
El ascenso de César al poder se gestó por su deseo de conseguir el puesto más alto dentro del Estado romano. Parecía querer acaparar demasiado poder para sí mismo. No lo compartía con los demás, y esto fue lo que le llevó a ser asesinado. Unas décadas antes, el César, general joven y ambicioso, había reconocido que el camino hacia la gloria en Roma comenzaba en los campos de batalla, muy lejos de ella. Su afán por la conquista militar daría lugar a la construcción de una de las proezas de ingeniería más intimidantes de Roma. Año 55 a.C. Julio César dirige 8 legiones romanas, un total de 40.000 hombres por el norte a través de la Galia, una provincia romana que englobaba las actuales Francia, Bélgica y Suiza. Quiere ir a Germania, a Alemania, y cruzar el Rin, porque ningún otro general lo ha hecho hasta el momento. Quiere ser un conquistador tan grande como Alejandro Magno, y traspasar los límites de lo conocido. El río Rin se encuentra en el límite de lo conocido. Durante siglos ha sido una frontera natural que protegía a las tribus germánicas de la expansión romana. Ningún ejército había podido cruzarlo con las fuerzas necesarias como para realizar una conquista. Pero César no era como los demás guerreros. Podía haber ido en barco, pero ¿cómo iba a ir Julio César en un barco de remos? ¿Qué iba a hacer? ¿Poner a 8 legiones en un barco de remos e ir remando? No, tenían que cruzar marchando, tenían que llegar montados en caballo. Cruzar el Rin fue una nueva proeza de ingeniería por su alcance. El río tenía 300 metros de ancho, probablemente más, y entre 7 y 9 metros de profundidad, con corrientes impredecibles. César y sus ingenieros tenían que proyectar un puente que no solo fuera muy fuerte, sino también muy estable, y lo suficientemente grande como para que pudieran pasar por él una legión. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y aguantar el peso de 40.000 soldados. A pesar de la anchura y profundidad del Rin y de sus fuertes corrientes, Julio César estaba empeñado en hacerlo. Cruzar un río de ese tamaño construyendo un puente es algo que te hace quedar muy bien con tu público en tu ciudad, pero desde luego es algo que te hace quedar aún mejor con el público que va a ver al otro lado del río y que se va a quedar de piedra cuando vean lo que estás haciendo. Con la velocidad y eficiencia de una máquina bien engrasada, los soldados de César van transformando metódicamente la madera de la zona en un puente. A cada hora que pasa, este milagro de la ingeniería se va acercando cada vez más a la difícil orilla norte del Rin. Es casi como si ahora tuviera que bajar una nave espacial del tamaño de, digamos, la mitad de Manhattan y fuera capaz de levantar edificios en el aire con alguna especie de dispositivo magnético. Sería algo que nos dejaría pasmados. No lo podríamos asimilar. Los cimientos del puente se construirían con una serie de pilares de madera clavados en el lecho del río. Cada pilar tenía medio metro de grosor. En la mitad del puente debían tener hasta 9 metros de altura para que llegaran hasta el fondo desde la superficie. Los ingenieros de César introdujeron los pilares en diagonal para dar más estabilidad al puente. Al clavar los pilares en ángulo y luego unirlos, hicieron en muchos sentidos lo que hacen los carpinteros al fabricar un caballete. Con las patas en ángulo utilizan las fuerzas para evitar que la corriente del río lo derribe y crear de esta forma un área de trabajo estable. La inclinación les proporciona mucha más resistencia contra la fuerza del río, las crecidas del río y todo lo demás. Aunque es mucho más difícil clavarlas en el fondo del río que si se trataban de pilares verticales. Tuvieron que trabajar con mucho cuidado usando estructuras de madera para clavarlas en el lecho del río. En el lado río arriba los pilares estaban inclinados en la dirección de la corriente. 12 metros corriente abajo los pilares correspondientes estaban inclinados contra corriente. Cada grupo de pilares estaba sujeto mediante una viga de unión de 60 centímetros de grosor. Luego se colocaron trozos de madera de un lado a otro de las vigas y se terminó la superficie con haces de palos firmemente enrollados.
El diseño del puente en sí era innovador, pero lo más sorprendente de esta proeza de ingeniería fue la velocidad con la que se construyó. A los 10 días de ordenar su construcción, César cruzó marchando sobre su puente en dirección a su destino. Si intentáramos hacer eso hoy, no seríamos capaces de construir algo así en tan pocos días con este tipo de tecnología. Podríamos hacer algo comparable si contáramos con miles de esforzados soldados fieles y totalmente entregados a César, y tuviéramos el objetivo de cruzar el río Rin para aterrorizar a los germanos que había al otro lado. César había estimado que el tamaño de las fuerzas germánicas sería de unos 430.000 soldados, más de 10 veces el tamaño de su propio ejército. Pero cuando vieron a las legiones romanas cruzando el Rin, huyeron enseguida hacia tierras más elevadas. Durante los siguientes 18 días, César exploró libremente el territorio al norte del Rin sin encontrar ninguna resistencia. Después volvió a cruzar el puente y lo desmanteló tras haber conseguido claramente su objetivo. Es algo simbólico. Que Roma pueda llegar a cualquier parte, que no hay nada que frene a Roma. Y aún hay más. Que Julio César pueda ir a cualquier parte. El puente de César fue una de las primeras señales de su gran ambición. Una década después, esa ambición le impulsaría hasta una posición de poder sin precedentes, aunque también sería la causa de su perdición. Cuando fue declarado primer dictador de por vida a la edad de 55 años, en 44 a.C., ya se empezaba a hablar sobre su asesinato en secreto por los pasillos del Senado romano. Algunas de las cosas que hace sugiere que le gustaría que le adoraran como a un dios. Su ambición traspasaba de tal manera los límites de lo que los mismos romanos y sobre todo los senadores pensaban que era aceptable, que acabó siendo asesinado. En vida, Julio César alteró para siempre el paisaje político de Roma. En su muerte encarnaría tanto el potencial como el peligro que encierra el poder absoluto. Cuando asesinaron a César, no había ninguna garantía de nada, excepto de que Roma podía acabar deshaciéndose completamente. El reinado de César fue un punto de inflexión en la historia política de Roma. Su conquista de la Galia amplió poderosamente el alcance de la influencia de Roma. Su consolidación del poder marcó la muerte de la República Romana dirigida por senadores y cónsules elegidos democráticamente, y el nacimiento de un imperio en el que emperadores tiránicos podrían gobernar con absoluta autoridad. Algunos usarían su poder para construir asombrosas maravillas arquitectónicas. La vanidad, los excesos y la ignorancia de otros llevarían al imperio al borde de la destrucción. A pesar de todo, Roma se convertiría en la civilización más poderosa y tecnológicamente avanzada que haya visto el mundo. Actualmente Roma es una ciudad del siglo XXI donde lo antiguo se enfrenta a lo moderno. Cualquier persona que haya visitado la ciudad de Roma inmediatamente se quede impresionada por esta inmensa mezcla de periodos de tiempo que se extienden desde la prehistoria hasta la edad moderna. Y lo más maravilloso de Roma es que estás viviendo en medio de la historia de una de las civilizaciones más grandes que haya formado parte de la humanidad. La leyenda romana dice que la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron abandonados de niños y criados por una loba. Los dos hermanos se propusieron construir su propia ciudad a orillas del río Tíber, pero su falta de acuerdo sobre quién la gobernaría acabaría en tragedia. Remo fue asesinado por Rómulo, de cuyo nombre proviene el de Roma. No sería la última vez en que llegaría un nuevo gobernador al poder derramando sangre. La verdad es que la guerra civil fue algo muy característico en el desarrollo del Estado romano. La historia y la tradición de Rómulo y Remo tiene su repercusión y se repite a lo largo de la historia de Roma. En un principio, Roma era uno de los innumerables pequeños reinos que buscaban el poder en Italia central.
Pero a diferencia de muchos de sus vecinos que recelaban de forasteros, Roma era un refugio seguro para los extranjeros ambiciosos. Rómulo dijo: dado el hecho de que no tenemos nada de población, crearé un asilo. Crearé una zona libre para cualquiera, esclavos huidos, bandidos, piratas, quien sea, que vengan y participen en esta gran idea que es en Roma. Esa fue una actitud muy especial. Por lo tanto, desde el principio, parece que los romanos eran muy abiertos. Esta apertura fomentó un intercambio libre de ideas, entre ellas teorías de ingeniería importadas de otras culturas. Al tomar prestada la tecnología de algunos vecinos como los etruscos, Roma expandió su poder a toda la región. Los romanos tenían una extraordinaria capacidad para aprovechar la tecnología del pasado y adaptarla a sus propios fines, refinándola y mejorándola. Los etruscos aprovecharon las tecnologías de construcción de calzadas, sistemas de movimientos de aguas, construcción de enormes y extraordinarias murallas y producción de cosas basadas en la tecnología etrusca. El primer gran éxito de ingeniería de la ciudad fue la Cloaca Máxima, un extenso sistema de alcantarillado que aún funciona hoy, 2500 años después de su construcción. La Cloaca Máxima recogía las aguas que corrían por las calles de Roma y las vertía en el río Tíber. Los ingenieros también utilizaron los conductos subterráneos del alcantarillado para drenar las tierras pantanosas entre los poblados situados en lo alto de las colinas de Roma. Allí construyeron el Foro, el antiguo distrito del centro de Roma. La construcción de la Cloaca Máxima, en mi opinión, es la clave para transformar Roma, y que pasara de ser una serie de tribus que viven en colinas dispares en torno a un pantano cenagoso, a ser una cultura centralizada y unificada. El nuevo foro romano resultante del drenaje conseguido a través de la Cloaca Máxima permitía que la cultura se consolidara en un lugar central. Mientras la cultura de Roma se iba consolidando, empezó a crecer la influencia que la ciudad tenía sobre sus vecinos. En el siglo IV a.C., Roma controlaba la mayor parte de Italia central, y sus ingenieros recibieron el encargo de desarrollar una infraestructura de comunicaciones que conectase el imperio en expansión. En la antigüedad había básicamente dos modos de transporte. Se podía viajar por el campo, bien a caballo o con más probabilidad, andando o en carros, o se podía viajar en barco. Los caminos, tal y como los conocemos hoy, en realidad no existían antes del Imperio Romano. Todo eso cambió en el año 312 a.C. al construirse la Vía Atia, la primera calzada nacional de Roma que recorría 212 kilómetros desde la capital hasta la provincia de Campania al sur. Para trazar la ruta más recta y rápida por la costa, los ingenieros romanos utilizaron un instrumento especial de topografía. Los romanos utilizaban una herramienta llamada groma, que consistía en una barra vertical con una cruz en la parte superior que se ponía sobre el suelo. Mirando a través de la cruz se podían alinear dos puntos en línea recta. La gran diferencia entre las calzadas romanas y las carreteras actuales es que los romanos no podían trazar curvas. Por lo tanto, las calzadas eran completamente rectas hasta un punto en que giraban en ángulo cerrado y otra vez totalmente rectas en otra dirección. La dificultad, por supuesto, de construir calzadas tan rectas en cualquier dirección es que se encontraban con colinas y valles por los que había que cruzar, pero cuando se encontraban con esta situación atravesaban la montaña para poder seguir llevando la calzada en línea recta. Una vez se conseguía despejar la ruta ideal, se cavaba una zanja ancha y se rellenaba con tierra y canto rodados para crear una base sólida. Después se cubría con una capa de grava compactada con arcilla o mortero. La superficie superior se componía de una capa de gruesos adoquines inclinados que permitían que el agua escurriera hacia los lados. Las calzadas resultarían tremendamente amenazantes. Cuando vieras las calzadas te preguntarías, ¿cuánto tiempo tardarán 10.000 soldados en llegar a mi casa? Creo que me lo voy a pensar 2 veces antes de hacer ninguna tontería contra Roma. En el momento del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma controlaba la mayor parte de Europa occidental y África del norte.
Había derrotado a Cartago un siglo antes, lo que la convertía en la única superpotencia del mundo mediterráneo. El posterior sucesor de César fue su gran sobrino Octavio, que fue renombrado Augusto y coronado primer imperator o emperador de Roma. Con Augusto, la red de calzada romana se expandió hasta alcanzar los rincones más remotos del imperio. Una vez pavimentadas las calzadas, era el momento de crear nuevos destinos. En la época de Augusto empezaron a surgir por todas partes ciudades al estilo romano dotadas de un foro, un teatro, un anfiteatro, una basílica y todas las demás grandes características de la ciudad de Roma. Para los habitantes de las provincias recién conquistadas, las nuevas ciudades suponían un fuerte respaldo al estilo de vida romano. A estas nuevas ciudades, centros urbanos que eran símbolos de la civilización, de un nivel de vida más alto, donde había trabajos increíbles y dinero, acudían multitudes de personas al igual que hoy en busca de trabajo. Y con el tiempo, la gente de estas naciones conquistadas harían suyas estas ideas romanas. Creo que la ciudad romana en sí fue el instrumento más importante que tenían los romanos para fomentar la imagen de Roma. Y todas esas ciudades aún perviven. Londres, Bonn, París, son todas testimonio de la expansión de la cultura de Roma. Los ingenieros de Roma tenían un arma secreta que les permitía construir cosas más grandes, más fuertes y en menos tiempo que nadie. Un hormigón impermeable mezclado con una arena volcánica que se llamaba pozzolana. Al principio, el hormigón no era más que una simple cal, una mezcla de agua que, aunque se asentaba, no era muy fuerte. Y de hecho las partículas del primer hormigón se descomponían fácilmente. Pero en el hormigón romano, la arena pozzolana reaccionaba con la cal, resultando un hormigón muy parecido al hormigón actual, mucho más fuerte. Se dieron cuenta bastante pronto de que utilizando esa sustancia podían construir literalmente debajo del agua. Un invento extraordinario que les permitiría crear pilares enormes que podían resistir dentro del agua, revolucionando así las comunicaciones. Ahora, se podían construir puentes permanentes en lugar de puentes de madera. Durante la era de Augusto, este hormigón solidificó el dominio asfixiante de Roma sobre Europa occidental y sus constructores cambiaron el paisaje con monolitos enormes fabricados por el hombre. Uno en concreto revolucionaría la vida cotidiana en Roma durante los siglos venideros. En el siglo I, Roma se había convertido en la única superpotencia de Europa. Pero al tiempo que expandían su imperio hacia el exterior, los romanos también estaban pendientes del interior y usaron sus conocimientos superiores de ingeniería para mejorar la calidad de vida dentro de las murallas de la capital. De todos los logros de ingeniería, ninguno cambió tanto la vida en Roma como el agua corriente. El sistema de distribución de las aguas en Roma supuso un salto espectacular respecto a todo lo que hubiera habido antes. En la capital, 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a sus ciudadanos. En total transportaban 750 millones de litros al día desde las montañas a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los acueductos revolucionaron la vida cotidiana de los ciudadanos romanos, pero no solo la de los jardines y las villas de los ricos o los palacios de los emperadores, sino la del ciudadano medio romano. Se disponía de tanta agua en la ciudad de Roma que con ella se podía abastecer a una enorme población. Los acueductos favorecieron el crecimiento de una nueva cultura urbana. Con el flujo constante de agua podían vivir en la capital hasta 1 millón de personas con toda comodidad e higiene. El agua de los acueductos es lo que limpia todo lo que ensucian los romanos y mantiene limpia la ciudad. Esa es otra razón por la que los romanos se creen que son superiores, porque son más limpios que los demás. Ningún emperador puede atribuirse el mérito por sí solo del éxito de los acueductos. Fueron construidos a lo largo de varios siglos.
sería el desfigurado y tartamudo emperador Claudio quien se podría decir que tuvo mayor influencia en la planificación del suministro de agua de Roma. Antes de llegar al poder, Claudio había sido el hazmerreír de la familia al que consideraban un inválido y procuraban evitar su aparición en público. Claudio era tartamudo. También se dice que tenía un poco de cojera y que no oía bien. Así que la verdad es que no sabían muy bien qué hacer con Claudio. A pesar de sus defectos, Claudio fue lo suficientemente astuto para hacerse con el poder cuando se le presentó una insólita oportunidad. En el año 41 la mayoría de la familia regente fue asesinada para vengar el sangriento régimen del sobrino de Claudio, Calígula. Pero a Claudio lo respetaron la vida tras encontrarle escondido tras una cortina. Con su vida pendiente de un hilo se las arregló para sobornar a la guardia pretoriana de Roma y que le proclamaran emperador a él. Este soborno tan oportuno cambiaría el curso de la historia de Roma. Cuando se convirtió en el emperador, parece ser que gobernó bien en muchos sentidos, al menos según nuestro criterio. Está claro que no era ningún estúpido. Durante el reinado de Claudio, el imperio avanzó sorprendentemente en varios aspectos. En la frontera, sus legiones conquistaron la Britania, algo en lo que hasta Julio César había fracasado. Y en el interior construyó dos importantes acueductos, el de Aqua Claudia y el de Annio Novus, que incrementaron de forma espectacular el volumen de flujo de agua que llegaba a Roma. Los acueductos en teoría no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que por lo tanto puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno de que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles. Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos se construían sobre una estructura de madera temporal que sostenía cada piedra en su lugar hasta que se colocaba la dovela o piedra angular en el centro. La dovela distribuía el peso por igual a cada lado del arco, lo que permitía colocar otras piedras encima de ella. Los arcos suponen un progreso respecto a la construcción del muro macizo en muchos sentidos, tanto en términos de eficiencia como en términos de solidez. El arco, por supuesto, requiere mucho menos material en su construcción, pero es muy resistente para soportar elementos como los tejados o los acueductos, o cualquier cosa que quieras poner encima de él. Una columna de arcos de 10 kilómetros transportaba el agua Claudia cruzando los valles en dirección a Roma. Los acueductos tendrían un tejado cubierto, pero por supuesto, si se pudiera quitar ese tejado, se vería el agua circulando como en un río en dirección a la ciudad. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente. Un concepto muy adelantado en su tiempo. En el siglo I o II, prácticamente todos los hogares de cualquier clase disponían de agua corriente. Esto es sorprendente, porque por ejemplo,
Durante toda la Edad Media no pudieron disponer de ella. Con la construcción del Aqua Claudia y del Annio Novus, el emperador Claudio había revitalizado el sistema de distribución de las aguas de Roma. Su mandato público fue un éxito, pero las decisiones que tomó en su vida privada le acabarían llevando a su perdición. La historia cuenta que Claudio perdía la cabeza con las mujeres, que se enamoraba perdidamente y en exceso de sus esposas y se comportaba como un hombre servil ante ellas. Claudio causó una profunda conmoción en todo el imperio cuando decidió casarse con su propia sobrina, Agripina, la intrigante hermana de Calígula. Agripina provenía de un linaje de mujeres ambiciosas, populares y poderosas. Era en cierto modo como la Cleopatra de su época. Era decidida, era orgullosa y era ambiciosa. Era terriblemente ambiciosa. Después de haber estado rodeada de emperadores durante toda su vida, Agripina deseaba saborear el poder ella misma. Y utilizó todos sus encantos físicos y políticos para conseguirlo. Y una vez más, el ya envejecido Claudio cayó en sus redes. Utilizó a su único hijo como medio para perpetuarse en el poder. La intención principal de Agripina al seducir a Claudio y convertirse en emperatriz era asegurarse el acceso de su hijo al trono. En el año 50 convenció a Claudio para que nombrara como heredero al hijo del anterior matrimonio de Agripina, en lugar de a su propio hijo biológico. 4 años después, el emperador Claudio moriría envenenado por una seta y por la ambición de su mujer. De la noche a la mañana, Agripina había pasado de ser la mujer de un emperador a la madre de otro. Su nombre era Nerón, un tirano en ciernes de 16 años cuyas maquinaciones acabarían en desastres. Año 64. Un pequeño incendio se propaga hasta provocar un infierno de una semana de duración que reduce a cenizas enormes franjas de Roma y deja a miles de personas sin hogar vagando por las calles. El incendio del año 64 fue uno de los fuegos más devastadores que haya vivido Roma. Se ha dicho que de las 14 regiones de Roma, al menos 10 se vieron afectadas. Algunas de ellas quedaron completamente destruidas. Debió morir un número enorme de personas en medio del pánico, asfixiadas por el humo o quemadas. Como principal sospechoso de la lista de posibles responsables se encuentra el mismo emperador Nerón, al que supuestamente se vio tocando la lira en lo alto de una torre cercana mientras el fuego se propagaba. Se dice que contemplaba el fuego como si se tratara de un espectáculo y que fue a la torre de Mecenas y recitó la caída de Troya. Lo que nos cuenta la tradición es que Nerón estaba tocando música mientras ardía Roma. Sus actos tras el incendio fueron igual de incriminatorios. Nerón confiscó una tercera parte de la ciudad arrasada por el fuego para pasarla a su propiedad privada. Con el terreno se dispuso a construir el monumento a la autocomplacencia más extravagante del imperio, un palacio que cubría unas 80 hectáreas del centro de Roma. Se empezó a correr el rumor de que había provocado el fuego intencionadamente para poder destruir la parte de la ciudad donde quería construir su palacio. Nerón responsabilizó del incendio un nuevo grupo de culto religioso a los que llamaban cristianos y mandó atar y quemar a cientos de ellos en las calles de Roma. Este fue el último de una serie de actos escalofriantes que evidenciaron el disfuncional legado de Nerón. Le sirvió la cabeza de una de sus ex esposas a su nueva mujer como regalo a petición suya. Después la mataría a patadas cuando se encontraba embarazada en un ataque de cólera. Y la mayoría de las cosas por las que Nerón tiene tan mala fama llegaron después del acto más atroz que un ser humano pueda cometer: el asesinato de su propia madre.
Agripina, que había organizado el ascenso al poder de Nerón matando a su marido Claudio, fue la mujer más déspota de la antigüedad. Ella esperaba compartir por igual el poder con su hijo. Agripina no podía aceptar un papel subordinado, ni con Claudio ni con su hijo. Y eso, al final, fue lo que acabó con ella. El afán de control que tenía Agripina fue enfureciendo poco a poco a Nerón. En el año 59, a los 21 años, 5 después de convertirse en emperador, mandó a sus guardias que mataran a su propia madre. Cuando estos se acercaban, Agripina ordenó a los guardias de forma simbólica que le clavaran la espada en el útero. Les dijo, clavádmela aquí primero, aquí engendré a Nerón. Muy dramático. Nerón se quedó atormentado durante el resto de su vida con las visiones del fantasma de su madre, que le empujaron aún más hacia la locura. Nerón, con el tiempo, va sintiéndose cada vez más solo. Y al mismo tiempo, por la misma razón, también cada vez más paranoide y cada vez más cruel. Fue en medio de estos delirios cada vez más profundos cuando Nerón empezó a construir el palacio del placer más suntuoso del imperio, en tierras públicas y con dinero público. Tendríamos que imaginarnos algo como que todo Central Park en Nueva York se convirtiera en la propiedad privada y palacio personal de Bill Gates. Era una zona en el corazón de la ciudad donde tenían sus casas las personas, algunas de ellas ricas, que pertenecían a la ciudad. Fue algo escandaloso. Nerón exprimió a las provincias hasta dejarlas secas para conseguir los fondos necesarios. Incluso en Roma exigió dinero a los ricos. Tenían que legarles sus propiedades y luego los asesinaban. Debió ser una época y un lugar terrible para los que les tocó vivirlo. El hogar dorado de Nerón se construyó probablemente con el sufrimiento y el sudor de la mano de obra esclava. En la antigua Roma la esclavitud era una práctica común y aceptable. 1 de cada 3 personas que vivían en la ciudad eran esclavas. Los logros de Roma serían impensables sin la mano de obra esclava. La mano de obra esclava era, en parte, lo que generaba los beneficios necesarios para mantener y expandir el imperio. No hay duda de que la mano de obra esclava fue también muy importante para la construcción de estos grandes proyectos que de verdad definieron la esencia de la Roma imperial. El nuevo palacio de Nerón reflejaría su concepto divino de sí mismo. Estaba diseñado como si fuera una gran villa junto al mar, pero en el corazón de la ciudad. Viñedos, jardines y pastos para animales salvajes cubrirían lo que una vez habían sido cruces de caminos en el centro de Roma. En medio del recinto se construiría un lago y un pabellón con pasadizos cubiertos de más de 1,5 kilómetros de longitud. Una de las salas de ese pabellón de 150 habitaciones aún sigue en pie actualmente enterrada bajo la Roma moderna. Su interior hundido nos muestra la maestría de los romanos en otra de sus innovaciones. El techo abovedado. Una bóveda no es ni más ni menos que un arco que ha sido ampliado a lo largo de su eje. Cuando ya has construido una vez esa estructura y tienes un arco, mueves la estructura y repites la operación, y así tienes una amplia bóveda, una forma muy eficiente de construcción de los romanos. Cuando se terminó el Domus Aurea en solo 4 años, el emperador Nerón exclamó: "Por fin puedo empezar a vivir en una casa digna de un ser humano". Los restos que han perdurado son una parte oscura y húmeda del decadente palacio en el que vivió. Estas cámaras de ladrillo y hormigón estuvieron en su día adornadas con oro y recubiertas con coloridos frescos y piedras preciosas de valor incalculable. En el techo había incrustadas piedras preciosas y semipreciosas. Allí había lapislázuli, cristal de roca, cristal rosa, que habían puesto allí simplemente para captar la luz.
Al construir el Domus Aurea, Nerón está demostrando que no es como los buenos emperadores, generoso con sus recursos personales, y creo que esta es una de las razones que lleva a su caída. Su actitud fue tan desproporcionada en relación con lo que los senadores y la gente de Roma esperaba de su emperador que creo que finalmente pagó el precio. En el año 68, solo unos meses después de trasladarse al Domus Aurea, Nerón fue derrocado por un gigantesco movimiento de oposición. El Senado le declaró enemigo público y ordenó a sus propios guardias que le dieran caza como a un fugitivo. Cuando se sintió rodeado, Nerón se cortó el cuello con la ayuda de un esclavo fiel. Sus últimas palabras fueron: "¿Qué artista muere conmigo?". Nerón murió como el gran actor elocuente que siempre quiso ser. Una especie de actor de tragedia en un escenario trágico. Sus últimas palabras completan su imagen como alguien que se vio a sí mismo, no como un emperador, sino como una estrella. Tras la muerte de Nerón, los romanos intentaron enterrar todo recuerdo de él y de su opresivo mandato. En el año 104 su casa dorada se rellenaría y cubriría de tierra y escombros. Serviría de base a un complejo de baños que construiría encima de ella el emperador Trajano. Durante los 1300 años siguientes permanecería enterrada y olvidada junto a una ciudad en continuo cambio. En el siglo XVI un socavón hizo que los exploradores volvieran a entrar en el vientre de esta bestia de la antigüedad. En su interior, los artistas del Renacimiento se inspiraron en sus extraños frescos. La palabra grotesco que utilizamos actualmente viene del término artístico usado para describir estas extrañas criaturas que vieron allá abajo, mitad humanas, mitad bestia, en parte elemento arquitectónico, en parte decoración. El Domus Aurea es un testimonio perdurable del escalofriante mandato de Nerón, echado a perder por la locura, el asesinato en masa y la más extrema autocomplacencia. Una vez finalizado este periodo, el Imperio Romano se enfrentó a un futuro incierto. Todos los emperadores, desde Julio César hasta Nerón, habían descendido de un único linaje. Ahora, por primera vez en la historia, el gobierno del imperio estaba a disposición de cualquiera. Nadie estaba seguro de lo que iba a pasar a continuación, excepto que iba a derramarse sangre y que no iban a pasarlo bien hasta que hubiese acabado. Año 69. El emperador Nerón yace muerto tras haberse quitado él mismo la vida. Por primera vez desde el asesinato de Julio César, Roma se queda sin un heredero al trono. Estalla una lucha de poder entre los principales generales del imperio que enfrentan sus ejércitos entre sí en un sangriento intento por alcanzar el poder. Al final, el vencedor es Vespasiano, un general sencillo y franco que había dirigido a las legiones de Roma en su puesto de destino, la inestable Judea. No tiene sangre azul, ni tampoco se parece en nada a su tiránico predecesor. Vespasiano era el anti-Nerón. Era lo más diferente a Nerón que se podía ser. Había ido ascendiendo poco a poco en el escalafón y era un hombre práctico, un poco endurecido, que tenía aversión a la pretenciosidad y además se sentía orgulloso de ello. Vespasiano es la clase de persona que preferiría ver un partido de fútbol a una ópera. A diferencia de Nerón, que explotó los conocimientos de sus ingenieros para sus propios vanidosos proyectos colosales, Vespasiano pondría las grandes mentes arquitectónicas de Roma al servicio del pueblo. Empezaría por vaciar el enorme lago que Nerón había construido en los jardines de su palacio. En su lugar, levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma, un lugar en el que se podía canalizar todo el caos que había consumido a la ciudad. Se llamaría el Anfiteatro Flavio, aunque se conoce más por el nombre de Coliseo.
Lo que quería decir Vespasiano con esto fue: estoy cogiendo un espacio que era solo para el uso privado de un mal emperador, y ahora estoy transformando ese área en un espacio público que será utilizado para que toda la gente de Roma pueda disfrutarlo. Esta fue una forma de propaganda muy audaz. Los gladiadores llevaban siglos derramando sangre para divertir al público, pero la gente de Roma tenía hambre de espectáculos más grandes y atrevidos. El Coliseo proporcionaría a los gladiadores un moderno y permanente escenario de lucha, y los juegos alcanzarían un nivel de carnicerías nunca visto en la historia del imperio. Este era el lugar, el escenario más importante. Aquí llegaba la diversión. Todo, desde animales de los rincones más remotos del mundo conocido hasta prisioneros de tierras lejanas, estaban aquí a tu alcance para verlos desde tu asiento de palco en el centro de la ciudad. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72. Fue financiada con la venta de las valiosas reliquias obtenidas de los templos judíos durante el saqueo de Vespasiano a Jerusalén. De esa campaña se trajeron a 12.000 prisioneros judíos para construir el anfiteatro. Trabajarían en unas condiciones tremendamente duras y durante muchas horas, y realizando grandes esfuerzos hasta el final. Utilizaron más de 6.000 toneladas de hormigón y arrastraron bloques enormes de travertino desde una cantera a más de 30 kilómetros de distancia. Según iba progresando la construcción en altura, usaban menos material de piedra caliza pesada, más fuerte y costoso, y más material barato que además era más ligero. Los romanos tenían unas grúas de madera muy sofisticadas y herramientas para levantar piedras, y podían hacerlo con bastante facilidad desde el suelo hasta grandes alturas. En solo 8 años, la imponente estructura llegó a alcanzar unos 50 metros de altura, empequeñeciendo todo cuanto le rodeaba. Es la estructura más alta construida por los antiguos romanos. Este es el anfiteatro de la capital. ¿Y qué era Roma? Roma era una ciudad mucho más grande que ninguna otra ciudad y mucho más rica. Por eso, el anfiteatro era un símbolo del poder, la tecnología y la riqueza de la Roma antigua. Los anfiteatros se construyeron con una estructura sorprendentemente sencilla, uniendo 2 teatros griegos hasta formar un teatro de 360 grados en círculo. El Coliseo estableció un nuevo estándar en el diseño de anfiteatros romanos. Contenía una compleja red de pasillos y escaleras que permitían la entrada y salida de 70.000 romanos en un tiempo récord. Al igual que en los estadios actuales, todos los espectadores que entraban en el Coliseo tenían un billete con el número correspondiente a una de las puertas de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar al público, sino para que se sintiera cómodo. Disponía de 110 fuentes de agua potable y 2 servicios del tamaño de una casa entera. El Coliseo incluso disponía de un tejado retráctil. En los días de calor se desplegaba un toldo llamado velario sobre la grada superior para que diera sombra a los espectadores. Lo accionaban unos marineros de la marina romana que se encontraban situados a lo largo de la galería superior en todo el perímetro del Coliseo. Podían cambiarlo según el sol y según el viento. En consecuencia, el Coliseo tenía una climatización fantástica y sombra. Se ponían en la galería superior y con unos postes, los agujeros podemos ver aún en la parte exterior, conseguían sujetar esta enorme lona que cubría todo el espacio. El Coliseo fue terminado en el año 80, pero Vespasiano no viviría para ver la gran apertura de su más grande monumento. Murió de causas naturales el año anterior. Su hijo y sucesor, Tito, dirigió la celebración inaugural. Los romanos acudieron durante 100 días seguidos llenando el Coliseo para empaparse de todo tipo de matanzas imaginables.
En un solo día se sacrificaba a 5.000 animales y quedaban miles de cadáveres de gladiadores y prisioneros. Fuera de este anfiteatro solo se habían visto carnicerías semejantes en las guerras, aunque en su interior era pura diversión. Se pasaban el día entero. Por la mañana veían a hombres matando o siendo matados por animales. Después del mediodía veían ejecutar a prisioneros. Y finalmente por las tardes el acontecimiento principal, el equivalente a la hora de máxima audiencia de la televisión, dejaron lo mejor para el final, los gladiadores, hombres contra hombres. Las luchas de gladiadores eran la gran atracción del Coliseo, pero no siempre eran el acontecimiento principal. Varios escritores antiguos describen batallas navales recreadas en directo, en el mismo coso, con barcos de guerra y en agua. Habría sido totalmente posible que desviaran agua de uno de los acueductos y la llevaran al Coliseo con el fin de inundar el coso de agua hasta una pequeña profundidad. Tenemos evidencias a través de estudios recientes del Coliseo que revelan que había muchos canales de agua para inundar la infraestructura del Coliseo. Por lo tanto, sí, fue posible y sí lo hicieron. Cristiano Ranieri es el primer arqueólogo moderno que explora el laberinto de canales de agua que había bajo el Coliseo. Él cree haber encontrado pruebas concluyentes de un sistema de cañerías que se utilizaba para inundar el coso con el fin de celebrar batallas navales. Bajo el suelo del Coliseo hemos encontrado algunos túneles muy antiguos, incluso más antiguos que el Coliseo, que datan de la época de Nerón, por lo tanto contemporáneos al Domus Aureum. Los canales de agua originales construidos bajo el lago justo encima. Es posible que se reacondicionaran para poder inundar y vaciar el coso. En estas imágenes nunca vistas anteriormente, Cristiano dirige a su equipo de submarinistas por el interior de estos canales antiguos, inundados con agua contaminada por los escombros de hace 2 milenios. Bajo el Coliseo descubre un depósito comunicado por un conducto a un acueducto cercano. Cristiano cree que las aguas llegaban hasta allí desviadas desde algún acueducto. También encuentra indicios de las tuberías de drenaje que estaban conectadas al sistema de alcantarillado de la ciudad y que se utilizarían para vaciar el agua del coso en el río Tíber. Era todo un sistema de cañerías. En algunas ocasiones los túneles se utilizaban para inundar el coso del Coliseo para crear escenas de batallas navales. Las batallas navales del Coliseo fueron un asombroso triunfo de la ingeniería, pero resultaron ser una moda fugaz en el anfiteatro más famoso del mundo. En menos de una década se abandonaron estas inundaciones para cometer una renovación que revolucionaría los juegos. Una nueva infraestructura bajo el suelo llamada hipogeo. En su interior había un sistema de ascensores y trampillas desde las que podían surgir de repente tigres y gladiadores armados y pillar por sorpresa a sus víctimas. Aunque el verdadero espectáculo se producía aquí en el coso, la espina dorsal, el sistema central y verdadero soporte del Coliseo estaba ahí abajo, en el hipogeo. Había fosos de leones, jaulas con animales salvajes a los que azuzaban. Gladiadores que afilaban sus espadas y se preparaban para morir. Criminales condenados en faltas. Cuando comenzaban los juegos, se abría una trampilla en el coso y mediante un sistema de poleas, un ascensor ascendía para llevar otro león o una pantera hasta el coso. Al abrirse la trampilla recibíamos un baño de luz y oíamos los gritos de la muchedumbre disfrutando de los juegos. Entonces se volvería a cerrar la trampilla para dejarnos ahí contemplando nuestra propia muerte entre gritos, lamentaciones y el olor a sangre, bestias y hombres. Violentos, sangrientos, explotadores, apasionantes. Los juegos del Coliseo eran lo último en espectáculos en Roma,
y todos los que entraban allí se quedaban impresionados por la extraordinaria capacidad de ingeniería de la civilización más avanzada del mundo. Tras una década de fuerza y estabilidad con Vespasiano, esa civilización estaba alcanzando el momento álgido de su poder. Y su siguiente generación de gobernantes usarían ese poder para construir milagros fabricados por el hombre siempre más grandes y más audaces. Hacemos un break Hora del break. Vamos a tomar el alcohol break. Según En eso es para salir la película. Muy bueno, muy bueno. Y uno siempre ha tenido los generadores que dicen como un poco de para nosotros sí, claro. Esta es la película de gladiadores que tenemos es con el sobrino Los gladiadores con Claudio. Yo Claudio. Pero ahí no es diferente porque Claudio no fue que se salvó en esta muerte, sino que como que tomó el poder y mataron al papá. Sí, claro. Pero fue ahí. Pero en la película muestra que se hubiera ayudado a matar a mi mamá. Es que son, nos han dicho, hoy lees un libro y te cuenta una cosa distinta. Roma es un tejido de complejidad, ¿verdad? Por eso, mira, comienza supuestamente con la historia de Romeo y no, que los abandonó, muy extraña la historia de los dos. Y cada autor le da su línea. Yo creo que es interpretación. Unos dicen que se envenenó, otros dicen que lo mataron, otros dicen que se suicidó. Y es lo curioso, pareciera que lo hubiera ayudado a matar a Augusto, pero ¿cómo lo eligen a él? Sí. Julio César era español, venía de España. Pero este muchacho, Otros dicen que se suicidó. y es lo curioso, pareciera que lo hubiera ayudado a matar a Augusto, pero ¿cómo lo eligen a él? Sí. Julio César era español, venía de España. Pero este muchacho justo era Augusto era de la Galia. alemán. Alemán. Sí. La Galia es Bélgica, Francia y Alemania. Parte de Alemania. musolánicas mezcladas con cal. Sí, eso es una cosa. Era una familia. Tierra, en dos concreto, ¿no? ¿Cómo se llama?